Ahora vamos a hablar con Luciana Echevarría. Ella es legisladora de Córdoba, es además docente de media y también docente universitaria, para que podamos profundizar un poco la situación de la educación en la provincia, pero también cuál es la perspectiva a nivel país con esta nueva vuelta a clases post pandemia. Hola Lu, gracias Hola, Tere, ¿cómo por... estás? Bien, muy bien. Gracias por tomarte estos minutos para charlar con nosotras el día de hoy. ¿Cómo están? Porque allá ya está un poco bastante más abierta y bastante convulsionada la provincia, ¿no? Sí, sí, han flexibilizado bastante, aunque contradictoriamente, como viene pasando con otros lugares también, tenemos el récord de casos en la provincia. Así que bueno, estamos ahí viendo cómo, según se dice, los próximos días van a ser los más difíciles en relación a la pandemia. Qué terrible esta situación que justo cuando aumentan los casos de contagio, porque es en la zona del AMBA, pero hemos visto que en la mayoría de las provincias también terminan abriendo aún más esta cuarentena, poniendo en riesgo la vida fundamentalmente de las trabajadoras y de los trabajadores, porque no hay ningún tipo de control para las patronales. Sí, Lu, acá ya se ha regularizado más del 90% de todas las empresas. Estamos sin transporte público, interurbano y urbano, así que imagínate, bastante caótica la situación y por supuesto, bueno, encima hace pocos días aprobaron un régimen de multas para justamente desplazar la responsabilidad que tiene el Estado al ciudadano común, así que bueno, enfrentando todo este tipo de políticas. siempre ahí en la primera línea acompañando cada uno de los reclamos de las trabajadoras, de los trabajadores de los sectores populares. Lu, para entrar en tema, porque bueno, hemos visto cómo, dicen desde el gobierno que la educación ha sido uno de los sistemas, de las distintas instituciones que han seguido funcionando en el marco de esta cuarentena y hemos visto cuál es la situación en relación a la deserción, a la falta de los insumos necesarios para que docentes y estudiantes puedan realmente avanzar y mantener, digamos, todo el recorrido educativo. ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu impresión en relación a estos últimos dichos sobre la vuelta a clases? Porque ya se habla de en algunas provincias la fecha del 3 de agosto como, y que faltan muy poquitos días, como la vuelta a clases. Bueno, mira, la verdad que como nosotros venimos planteando, la pandemia vino a desnudar de la peor manera falencias estructurales, ¿no? En todos los aspectos. Uno de ellos es el educativo, donde si ya existía una desigualdad muy grande, con esta modalidad con la que tuvimos que implementar, digamos, la educación en forma virtual en estos meses, bueno, la situación de desigualdad y la brecha se ha ampliado mucho más, ¿no? Tenemos un montón de pibes realmente y literalmente excluidos del sistema educativo durante todos estos meses, meses en los cuales la verdad que hay que decir que la docencia ha hecho esfuerzos enormes para trabajar en estas condiciones, poniendo sus propios recursos, haciéndolo desde sus propios hogares, sin ningún tipo de asistencia por parte del Estado, ¿no? El mismo Estado que, por supuesto, ahora anuncia de manera unilateral, sin haber tenido instancias de discusión con la comunidad educativa, con los docentes, con los directivos, para efectivamente conocer la realidad de cada una de las escuelas, anuncia de que se volvería a clases en agosto, lo cual para quienes trabajamos en las escuelas realmente lo vemos como una utopía en estas condiciones. Si no hay un cambio drástico en las políticas de Estado que realmente invierta en todo lo que hay que invertir, la verdad que vemos que es una situación que va a poner en riesgo la salud de los chicos, de las chicas y también fundamentalmente de los trabajadores de la educación, ¿no? Nosotros hemos hecho, por ejemplo, un pedido de informes porque ha circulado una serie de recomendaciones acá en la provincia de cómo bueno, cuáles son las medidas que se deberían implementar en las escuelas para que
se pueda garantizar la vuelta a clases. Y la verdad que no queda claro, bueno, quién se va a hacer cargo, en primer lugar, de la provisión de los insumos de higiene a las escuelas. Sabemos que las escuelas no tienen ni siquiera papel higiénico, nunca lo han tenido, ni hablar, o sea, hay escuelas que, por ejemplo, no tienen algo tan básico garantizado como es el agua potable. O sea, un montón de veces, mucho antes de esta pandemia, se perdían días de clases enteros por la falta de agua potable. Imagínense lo que es contar con alcohol en gel, ¿no? Entonces, bueno, eso no queda claro cómo lo va a garantizar el Estado, tampoco queda claro cómo se va a garantizar el personal de limpieza, porque va a haber que, digamos, permanentemente tener higienizado todos los ámbitos, digamos, las aulas, los lugares donde, bueno, todos los ámbitos de la escuela. Y bueno, y también cómo se van a respetar las jornadas de trabajo y las condiciones de trabajo de los docentes, sobre todo en niveles como el secundario, donde es mucho más difícil esto de, porque como se habla de que se van a dividir los cursos por distintos grupos, bueno, ¿cómo se va a hacer para que eso realmente, bueno, se pueda garantizar los aprendizajes de todos? Entonces, hay muchos aspectos que están por verse, quedan pocos días para llegar a agosto, y sobre todo lo que nosotros estamos reclamando es estas instancias de consulta y donde los docentes puedan opinar, ¿no?, sobre cómo llevar a cabo esto, y por supuesto las conducciones sindicales en este marco, en Córdoba la UPC, pero CETERA hace lo propio a nivel nacional, están haciendo la vista gorda y sobre todo dejan pasar, digamos, ¿no?, toda esta situación, porque fíjate que ya estamos, han pasado 4 meses y no ha habido ninguna provisión por parte del Estado, ninguna, digamos, respeto por las condiciones de los trabajadores, sino todo lo contrario, ¿no? Se han cerrado paritarias realmente muy a la baja. En nuestro caso, por ejemplo, en Córdoba, aprovecharon también para ajustar las jubilaciones de los docentes y todos los trabajadores estatales. Así que, bueno, la situación es realmente crítica. Sí, y se vive así en todo el país. De hecho, los anuncios después de esta apertura o de la nueva modalidad de cuarentena acá en la ciudad, salió el gobierno de Larreta a plantear el congelamiento, por ejemplo, de los salarios. Entonces pone en una situación de mayor vulnerabilidad a un sector como el sector de la docencia, que viene siendo postergado por todos los gobiernos. Lu, te hago una consulta porque vos decías, y me parece que es algo muy importante, la necesidad de los recursos que se tienen que destinar a educación. Por ejemplo, la otra vez hacíamos un análisis en relación a la negociación de la deuda, que a nivel nacional lo que implica, por ejemplo, la nueva propuesta, el aumento de la nueva propuesta a los bonistas, son 12 presupuestos nacionales de educación, o sea, 12 años del presupuesto que se destina a educación va a ser el nuevo beneficio a estos buitres. Y hubo una denuncia muy importante tuya en la provincia de Córdoba, pero es a una institución que tiene sede en distintas provincias, que es una institución completamente antiderecho y que el Estado está financiando. ¿Querés contarnos un poquito más? Sí, bueno, como decías vos, nosotros venimos dando una pelea desde hace mucho tiempo para poner en discusión justamente estos subsidios que se destinan a las escuelas privadas en detrimento de la escuela pública, ¿no? Por ejemplo, acá en Córdoba es la provincia del país que más invierte en educación privada y, por supuesto, como es inversamente proporcional, está entre las 5 provincias que menos invierten en educación pública, ¿no? Entonces, por eso nosotros venimos insistiendo mucho en este tema, en cada una de las bancas que hemos ejercido desde el partido, hemos presentado iniciativas para que se eliminen esos subsidios y que se destinen a la escuela pública, y sobre todo también porque tienen que ver con esto que también peleamos, que es la separación de la Iglesia y del Estado, ¿no? No puede ser que nosotros estemos financiando con fondos de todos y todas estas escuelas que en su mayoría no respetan después leyes vigentes fundamentales, ¿no? Estamos hablando de leyes que fueron conquistadas a través de la lucha, de la movilización, y que garantizan derechos básicos, como es la ley de educación sexual
integral, digamos, la ley de identidad de género, la del matrimonio igualitario, la ley antidiscriminatoria. Bueno, en ese marco, si se quiere, sí, el caso más, que más escandaliza es el que vos nombrabas recién, de la red FASTA, que ha salido, digamos, a la luz pública en el último tiempo. Estamos hablando de una red de escuelas que tienen, bueno, escuelas a lo largo y a lo ancho del país, de distintos niveles educativos, incluso hasta tiene una universidad en Bariloche, y que es realmente grave lo que está pasando, porque, bueno, sus autoridades tienen vínculos, han tenido vínculos directos con la dictadura genocida, digamos, con el nazismo, por ejemplo, con su referente Priebke, con agrupaciones como la Pando, y lo que salió ahora en el último tiempo es la denuncia de que en sus contenidos curriculares de carácter obligatorio incluían un manual de Juan Carlos Bilic, que es Nueva Evangelización y Cultura, donde se dicen un montón de barbaridades, ¿no? Barbaridades realmente discriminatorias, homofóbicas, anticientíficas, por ejemplo, en contra del uso del preservativo, donde se plantea que el lesbianismo es una depravación, bueno, cosas que realmente han obligado, porque fue tal el escándalo que salió en los medios, que acá, por ejemplo, en Córdoba, el Ministerio de Educación se vio obligado a decir que, bueno, que iban a intervenir en esa escuela, donde se iban a solicitar esos contenidos y que iban a ver cómo realmente se adaptaba a la Ley de Educación Sexual Integral. Ahora, nosotros hemos también hecho un pedido en la legislatura donde queremos saber bien cómo es esa intervención, porque no basta con ver lo que se dice en un manual, sino son todas las prácticas institucionales completamente discriminatorias en este tipo de instituciones. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando y articulando con las víctimas del FASTA, que están reuniendo numerosos testimonios donde dan cuenta, donde las autoridades, los profesores, digamos, han tenido un montón de prácticas, digamos, de maltrato físico, psicológico, de discriminación, incluso hasta hay denuncias de casos de abuso sexual, o sea, cosas realmente gravísimas, ¿no? Y no puede ser que esto esté pasando incluso, o sea, no puede pasar en ninguna institución educativa, pero mucho menos en instituciones que son financiadas desde el Estado con la plata de todos, ¿no? Estas instituciones, por ejemplo, el 76% de ellas reciben subsidio estatal, de los cuales la mitad tienen el 100% de subsidio estatal. Entonces, por eso estamos reclamando por esta cuestión y por supuesto no está solamente circunscrito a la cuestión FASTA, sino a todas las escuelas confesionales y privadas de la provincia y del país. Nosotros hicimos lo propio presentando un proyecto en ese sentido acá en Córdoba, pero como decía antes, con Alejandro Bodar, con Vilma Ripoll, con cada una de nuestras bancas siempre hemos impulsado esta propuesta. Qué importante es tener representación en las distintas legislaturas y que lleven ahí cada una de las peleas y de los reclamos que se llevan en la calle, en la vida cotidiana, en este caso con trabajadoras y trabajadores de la salud, así que eso es muy importante, Lu, y vos lo estás haciendo de una manera excelente. Bueno, quiero agradecerte por estos minutos que te tomaste para charlar con nosotras, con nosotros. Y bueno, y antes de terminar no puedo dejar de preguntarte cómo están viviendo esta nueva normalidad con Caetana, que hace tanto que no la vemos y que la queremos tanto. Bien, la verdad que ha sido difícil la cuarentena porque uno no ha frenado la actividad. Bueno, son las 24 horas con ella, pero bien, la verdad que creciendo un montón, está haciendo líos por toda la casa porque ya está, no solo camina, sino que corre, así que no, bien, con Caetana felices. Bueno, Lu, muchísimas gracias, te mando un abrazo gigante y bueno, espero que ya pronto podamos volver a encontrarnos ahí en Córdoba para pasar un buen rato juntas. Te mando un beso grande. Gracias a ustedes, besos a todos y también a Emilia, que hace mucho que no la vemos. Muchas gracias. Un beso. A ver. Luciana planteaba recién la necesidad de una consulta democrática con toda la comunidad educativa. El ministro Trota informó sobre la vuelta a clases en un Facebook Live. La participación podía ser a través del chat o con me gusta.
Eso no es lo que hace falta. Ya de hecho era una necesidad, una instancia democrática de debate con la docencia, estudiantes, las familias, para discutir los contenidos curriculares, cuál es el modelo de educación siempre en función del modelo de país. Bueno, eso no sucedió ni previo a la pandemia, ni tampoco sucedió cuando iniciamos con esta cuarentena, con la implementación de la virtualidad, y tampoco está sucediendo ahora con la vuelta a clases en esta pospandemia, que se hace más que necesario, porque no se puede informar por Facebook y con un consejo asesor donde los gremios tienen solamente el 36%, pero esos gremios que no levantan la voz en relación a las condiciones que están padeciendo las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Por eso tiene que ser un Congreso Nacional Pedagógico, donde tenga una participación democrática toda la comunidad educativa, donde sea en cada una de las provincias se haga y se profundice el debate, que sea un debate a instancia nacional. Bueno, solo así, democráticamente, se puede pensar y construir una vuelta a clase donde estén garantizados los derechos de las y los docentes, pero también de los estudiantes, que son quienes van a tener que volver a clases. Y no podemos olvidarnos en las condiciones en las que está nuestro sistema educativo, porque son desde las escuelas primarias, nivel inicial, las secundarias, la universitaria, que no tienen edificio, no tienen las condiciones necesarias de salubridad. Recordemos que cuando estaba en duda si entrábamos o no entrábamos en cuarentena, quisieron hacer que la docencia siga yendo a las escuelas y se puso el grito en el cielo planteando que no estaban garantizados, por ejemplo, cuestiones básicas como es el agua potable, como es el alcohol en gel, como es jabón, ni siquiera alcohol en gel, el jabón para lavarse las manos cuando insistieron tanto en que era una de las soluciones. Bueno, estamos volviendo o intentan que volvamos a clases en esta nueva normalidad, pero sin todos estos derechos y sin la participación necesaria de la comunidad educativa para discutir y avanzar realmente a la educación que necesitamos. Por esto la docencia se organiza, pero también se organiza para pelear por mejores condiciones de trabajo, por aumento de salario, en contra del congelamiento de la discusión paritaria o, como avanzaron en algunas provincias, desdoblando el pago del aguinaldo. Pero también se organiza la juventud. Son las y los estudiantes quienes de forma democrática están discutiendo, convocándose para avanzar en la discusión de la educación sexual integral. ¿Qué contenidos? ¿Cuáles son las temáticas necesarias a tratar? Y es muy importante, porque es un debate que ya venía previo a la pandemia, que por más que tenemos una ley, no se cumple. No se da educación sexual integral en la mayoría de las escuelas, en todos los niveles, y es algo por lo que tenemos que seguir peleando, por una ESI con perspectiva de género y que sea aplicada de manera obligatoria para poder discutir desde una educación y desde una perspectiva completamente igualitaria. Por eso es tan importante la participación democrática de toda la comunidad educativa en cada uno de estos debates. Y no podemos dejar de hablar, si estamos hablando de educación, de la situación en la universidad. Porque si ya veníamos peleando por aumento presupuestario, con ese presupuesto completamente insuficiente, ahora, en los marcos de esta cuarentena, de la pandemia, anunciaron alegremente el financiamiento, por ejemplo, de un programa de cibervigilancia para controlar a las y los estudiantes, por ejemplo, a la hora de rendir, con un convenio con el RENAPER, donde se pone en riesgo la seguridad digital, toda la información que tengan las y los estudiantes, pero además otra cuestión, que es completamente excluyente, porque, por ejemplo, miles de estudiantes lo estaban haciendo a través de sus celulares. Bueno, esta plataforma que va en contra de derechos democráticos tampoco hace que la mayoría de los estudiantes puedan llevarlo adelante. Y no solamente eso, sino que el gobierno financia esta nueva aplicación mientras se le congeló ya el acuerdo paritario
que estaba comprometido con la docencia universitaria y se frenó la discusión paritaria actual. Esas son las condiciones en las que está la docencia a nivel nacional, en todos los niveles, y por eso vamos a tener que seguir acompañando y peleando junto a ellos en defensa de la educación pública.